Hola, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente poder saludarles. Mi nombre es Verónica Claro y estoy muy contenta de llegar hasta el lugar donde usted se encuentra para que juntos podamos meditar en la palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a ver el tercer tema de la serie titulada Un Padre Visionario. Es por eso que si tú todavía no has visto el primero y segundo tema, deja de ver este video un momento y ve a ver esos otros dos temas para que entiendas de qué está tratándose esta serie, porque estamos construyendo una historia basada en 4 parábolas de Jesús. Ya estudiamos 2, ahora vamos a estudiar la tercera y la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar la cuarta. Así que es por eso que tienes que verla para entender mejor esta historia que estamos construyendo acerca de un padre que tiene una visión en la vida. Ahora bien, vamos a entrar ya en lo que es este tema, pero no sin antes recordarte que el primer tema se titula Un padre visionario siembra una semilla. El segundo tema, un padre visionario tiene una viña. Así que búscalo y después regresas si todavía no los has visto. Y si no, también te invito a que los compartas para que de esta manera muchas más personas puedan conocer a este Padre maravilloso que nosotros tenemos y que tiene una meta muy especial para cada uno de nosotros. Entonces vamos a comenzar con el estudio de esta parábola, no sin antes hablar con nuestro Dios. Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me brindas de poder estudiar tu palabra. Padre bueno, que sea tu Espíritu Santo quien nos ilumine para que no entendamos con nuestras propias ideas, Señor, sino que según lo que tú tienes para nosotros. Padre, reconocemos que tú tienes cosas santas y maravillosas para aquellos que te buscan de todo corazón. Padre, háblanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, queridos, hoy vamos a estar estudiando en el Evangelio de Mateo, pero vamos a ir quizá también a otros evangelios, porque la parábola que vamos a estudiar hoy se encuentra en 3 evangelios de los 4. Y además de eso, quiero contarte, por si todavía no te has dado cuenta, que la primera parábola que nosotros estudiamos, que es la parábola del crecimiento de la semilla, solo se encuentra en el Evangelio de Marcos. En cambio, la parábola que estudiamos la semana pasada, que es la parábola de los 2 hijos, solo se encuentra en el Evangelio de Mateo. Pero más sin embargo, la parábola que vamos a estudiar hoy se encuentra en 3 de los evangelios. Imagínate. Es por eso que para mí esta parábola es muy significativa y es por eso que yo digo que este es el corazón de esta serie y tú te vas a dar cuenta a medida la estudiemos por qué lo estoy diciendo. Ahora bien, vamos a estudiar en Mateo capítulo 21, el versículo 33. Después probablemente vamos a ir también a otro evangelio. Dice esta parábola, versículo 33. Oíd otra parábola. Miren qué interesante porque nosotros ya estamos estudiando la tercera. Es la tercera que vamos a oír en este mes que estamos estudiando esta serie. Y dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Me llama la atención también en la construcción de esta historia, porque nosotros le hemos llamado a ese hombre que lo conocimos en Marcos capítulo 4, lo hemos llamado un padre visionario, aunque ahí no nos habla de un padre, nos dice un hombre tenía una semilla. Pero nosotros
quisimos comenzar nuestra historia no hablando específicamente de ese hombre, sino más bien de nuestro Padre Celestial, que nos sembró a nosotros en este mundo con un propósito especial. Y de eso estuvimos hablando en ese primer tema. Pero en el segundo tema nos hablaba también acerca de un hombre que tenía 2 hijos. Y si mencionaba que era un hombre con 2 hijos, significa que era un padre. Pero esta parábola en específico no nos decía que era un padre. Nos decía un hombre tiene 2 hijos. Y nosotros aprendimos en esta parábola que la visión de ese Padre tan maravilloso que nosotros tenemos como nuestro Dios es que procedamos al arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque en esa parábola nos dimos cuenta que este padre tenía 2 hijos que no estaban trabajando. ¿Trabajando a dónde? En la viña de su padre. Estaban encerrados muy posiblemente en sus habitaciones, metidos nada más dentro de su propio mundo y no se estaban ocupando en las labores del negocio de su padre. Y es por eso que este padre llega y le dice, hijo, quiero que vayas y hoy trabajes en mi viña. Pero le dijo eso al primero y le dijo, no, no quiero. Le dijo al segundo y le dijo, sí, papá, voy, pero al final no fue. El primero se arrepintió y al final fue, pero no lo hizo porque anhelaba trabajar en la viña, sino que se sintió de una u otra manera obligado a ir a trabajar a la viña de su padre. Pero hoy vamos a conocer que este padre, de quien nosotros estamos construyendo la historia y lo llamamos un padre visionario, no solo tenía 2 hijos, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora nos vamos a centrar en que esta parábola es la primera de las 3 que estudiamos que nos menciona que este hombre tenía hijos. Y no solamente eso, nos dice que es un padre de familia, que por cierto, este mes en muchos países se le denomina el mes del padre. Yo sé que en algunos países ya el día de ayer, 17 de junio, estuvieron celebrando ese día del padre. Así que un saludo muy especial para todos esos padres que el día de ayer en mi país de El Salvador estuvieron celebrando su día. Que Dios los pueda bendecir. Yo sé que hay muchos suscriptores hombres en este canal, así que quienes estuvieron celebrando ayer, que el Señor los bendiga, y a quienes van a estar celebrando también en estos días, de la misma manera, las bendiciones de nuestro Padre Celestial puedan llegar hasta ustedes y que aprendamos juntos acerca de este Padre visionario, que es nuestro Padre Celestial, quien tiene muchas enseñanzas, y no solo para los padres, sino también para todos. Ahora bien, dice que este padre de familia plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Miren qué interesante, porque en nuestra historia comenzamos con un hombre que lo único que tenía era una semilla. Pero en su mente él tenía ideado, esta semilla, que es lo único que tengo, la voy a sembrar en una tierra fértil para que este terreno, que ahora no hay nada, se convierta en un hermoso viñedo. Y aquí lo vemos, dice que plantó una viña. Y si nos menciona que plantó una viña, vamos a entender en nuestra historia que no era el primer viñedo de este hombre. O sea, este es un viñedo adicional. Muy seguramente, cuando solo tenía una semilla, la sembró en tierra fértil y se construyó aquello, se convirtió en un hermoso viñedo y él dijo, bueno, ya tengo este viñedo, pero puedo con el dinero que he adquirido comprar otro terreno y plantar otro viñedo. Y es por eso que dice que plantó otro viñedo, lo cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Mira, esto es muy importante para nuestro estudio porque
usualmente una persona visionaria es una persona que invierte, y acá no solo voy a hablar de los padres, voy a hablar de toda persona, sea hombre o sea mujer, tiene que pensar, si quiere ser una persona visionaria, que es necesario invertir. Y cuando estoy hablando de inversión, quiero diferenciarlo de lo que es el ahorro, porque muchas veces nos confundimos y creemos que como estoy ahorrando, soy una persona visionaria, pero no es así. ¿Cuál es la diferencia que hay entre una persona que invierte y una persona que ahorra? Voy a darte hoy 3 cosas que a medida vamos haciendo este estudio nos vamos a dar cuenta de cómo podemos diferenciar cuando una persona es visionaria, es decir, que invierte, y cuando una persona solamente está ahorrando. El primero lo vemos acá en este versículo. Una persona que invierte es una persona que tiene su dinero, pero dice, ¿cómo puedo hacer para que este dinero me genere más dinero? Y te dije, hay una diferencia muy notable. Y la primera es que cuando nosotros ahorramos, lo que hacemos es guardar el dinero para que este dinero en el futuro nos sea de utilidad. Ahora, hay muchas formas de cómo ahorrar. Algunas personas ahorran en sus hogares, tienen una hermosa alcancía y van ahorrando, van ahí echando dinero, independientemente de la cantidad que sea, ¿no? El billete o si es moneda, pero ahí tienen en su casa una alcancía. Otras personas dicen, bueno, yo para guardarlo y no comérmelo, lo voy a esconder debajo de mi colchón y ahí guarda su dinero. Una persona que es un poquito todavía más sensata dice, mejor lo voy a poner en el banco, porque yo tenga una cuenta de ahorro, me van a dar algunos intereses, tal vez. Entonces ponen en el banco una cuenta de ahorro y eso les genera una cantidad muy mínima de intereses. Otra persona puede decir, bueno, yo lo voy a poner en el banco, pero lo voy a poner a plazos. El poner el dinero a plazos genera todavía más dinero que una cuenta de ahorro. Y vamos a decir, los intereses son un poquito más elevados, pero no es que sea una diferencia bastante marcada. Entonces, cuando hacemos todas estas cosas, no creas, desde la alcancía hasta poner el dinero a plazo, lo que se está haciendo es ahorrando. Con la diferencia de que si yo lo guardo en mi casa, el dinero que yo estoy guardando, ese dinero, cuando yo, dentro de 1 o 2 años, la cantidad que yo voy a tener va a ser la que yo he ido acumulando a lo largo de esos años. Si yo la pongo en el banco, sea en una cuenta de ahorro, en una cuenta a plazo, ese dinero que yo tengo ahí, por los intereses, va a haber sumado un poquito más. Y eso es lo que sucede cuando nosotros ahorramos. El dinero va sumando, pero poco, no es una gran cantidad. En cambio, cuando nosotros invertimos, la cantidad que nosotros invertimos se multiplica y genera muchísima más ganancia. Entonces, cuando yo ahorro, lo único que estoy haciendo es guardando el dinero. Pero cuando yo estoy invirtiendo, lo que estoy haciendo es poniendo el dinero a trabajar. Y eso es lo que vemos en este padre, que este hombre dijo, bueno, yo tengo una viña, la viña me ha dado fruto y ahora yo tengo este dinero. ¿Qué voy a hacer con este dinero? Si lo guardo debajo del colchón y lo busco dentro de 10, 15 años, me voy a encontrar con el mismo dinero que he guardado. Si lo pongo en el banco, posiblemente me van a dar un poquito de intereses, pero no va a ser mucho dinero, entonces se va a sumar un poquito más, la cantidad va a ser un poquito elevada dentro de 10, 15 años, pero no va a ser mucho. Mejor, que voy a hacer, voy a invertir y voy a plantar un viñedo. Entonces él dijo, tengo este dinero y lo voy a poner a trabajar en lugar de guardarlo. ¿Cómo lo puso a trabajar? Bueno, ahí nos dice, cercó de vallado, edificó una torre
cavó en ella un lagar y la arrendó. De esta manera estaba poniendo el dinero que tenía a trabajar. ¿Para qué? Para que le generara mejores ingresos. Ahora vamos a ver qué ocurrió. Dice que cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Miren qué interesante. Una persona que invierte está también muy pendiente. ¿De qué? De las eventualidades, está muy pendiente de los aconteceres. Esta persona no se quedó dormida ahí como diciendo o esperando, ¿no? Que los labradores llegaran con el dinero. No, él dijo, voy a averiguar qué está pasando, ¿no? Ya es el tiempo de que hayan frutos. Voy a ir a cobrarle. En aquel entonces, en los tiempos de Jesús, la manera de cómo se cobraba podía ser en especies o podía ser también en efectivo. Cuando hablamos de especies, que es quizás como a la que se refiere esta parábola, porque dice voy a ir a recoger, vamos a leerla. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Muy posiblemente él esperaba recibir el pago en especies, es decir, yo te estoy arrendando mi tierra, pero me vas a tener que dar el 20%, digamos, o el 50% de lo que tú produzcas, va a ser lo que a mí me vas a pagar por prestarte la tierra. Entonces, esa es una manera de cómo podía él retribuir, digámoslo así, lo que él había invertido. Entonces, este hombre dice, ya es tiempo, voy a enviar, ¿verdad? Porque menciona que él se había ido lejos, muy probablemente al hogar, allá donde estaban aquellos dos hijos que no querían hacer nada. Este hombre quizás había pasado tanto tiempo ahí trabajando en este viñedo y cuando regresa de nuevo a su hogar se encuentra con que sus hijos estaban ahí en la casa sin hacer nada. Muy probablemente él les había dejado obligaciones que hacer, pero más sin embargo estos no estaban haciendo nada. Entonces él llega y les dice, hijos, hay que trabajar. Pero estos hijos, nosotros ya hablamos en el tema anterior de que no querían trabajar. Pero bueno, ahora volviendo a esta misma parábola que estamos estudiando, él manda entonces a recoger el fruto de su trabajo. Y dice acá en el versículo 35, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Imagínense, o sea, estos hombres se habían apoderado de la viña. Y esto es lo segundo que nosotros vamos a entender del mundo de las inversiones, que la diferencia, otra de las diferencias marcadas entre un ahorro y una inversión, es que cuando yo ahorro, yo guardo ese dinero y puedo estar seguro que dentro de 10 o 15 años ese dinero ahí va a estar. Pero en el caso de las inversiones, hay un riesgo. Y el riesgo es que pueda que yo pierda todo lo que he invertido o al final gane, que es lo que todos deseamos, ¿no? Que si invertimos al final puedan haber mayores utilidades. Pero también cuando se invierte existe esa posibilidad de que todo lo que se ha invertido se pierda o se recupere una pequeña parte. Entonces, si lo vemos, muy probablemente este hombre cuando arrendó el terreno, cuando arrendó este viñedo, muy probablemente él miró a los labradores y él dijo, bueno, estos hombres se ve que son confiables, se ven que son muy buenos, voy a trabajar con ellos. Y él hizo el negocio. El problema es que cuando él quiso recuperar su inversión, estos hombres no estaban ya dispuestos a cumplir la parte del contrato. Y entonces, ¿qué hacen? A uno de sus siervos lo apedrean, a otro de sus siervos lo matan y a otro dice que lo golpean. Imagínense. Entonces, como se pueden dar cuenta, hay riesgos dentro de las inversiones. Y yo quiero que vayamos a Marco
el capítulo 12, versículo 1, donde también está esta parábola. Como les dije anteriormente, esta parábola está en 3 de los 4 evangelios. Y miren nada más cómo nos comenta acá Marco. Vamos a leer desde el 1. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábola. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de esto del fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Aquí Marco nos especifica qué fue lo que pasó con cada uno de los siervos en el orden correcto. Y nos dice que al primero lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. ¿Qué esperaba el dueño de la viña? Esperaba recibir su parte, mas sin embargo, golpean a su siervo, lo envían con las manos vacías y muy seguramente también con un mensaje diciéndole, nosotros no vamos a darte nada. Imagínense cómo se podía haber sentido, porque como les dije anteriormente, cuando invertimos esperamos tener utilidades, tener una ganancia. Nadie invierte su dinero para perderlo, mas sin embargo es un riesgo que hay que correrlo, porque si nos vamos a nuestra vida podemos darnos cuenta que el vivir según el propósito que Dios nos ha dado es un riesgo. Es muy probable que el camino sea fácil, pero a la mayoría de personas el camino se vuelve difícil. No es fácil porque siempre van a haber obstáculos en el camino. Y es por eso que yo quiero decirte que cuando estamos hablando de inversiones, no solo vamos a hablar del mundo financiero, sino también podemos invertir nuestro tiempo. ¿Y cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? Estamos ocupados en las cosas que nos van a generar con el tiempo mayores beneficios o simplemente estamos perdiendo el tiempo. Si estamos claros en cuál es la visión y cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, podemos estar seguros que aunque invirtamos y veamos que quizás no estamos obteniendo resultados, al final Dios, que es un Dios que tiene promesas especiales en su palabra para nosotros, va a cumplir ese propósito especial que tiene en nosotros, porque Él es un Padre con visión que desea lo mejor para nuestra vida. Quizás en este momento tú no ves claro el camino que Dios tiene para ti, pero debes seguir creyendo que aunque tú hagas una cosa y veas que falla, haces otra y ves que falla, pero si estás seguro en las manos de Dios, Dios va a dirigir tu vida, Dios te va a guiar y entonces vas a encontrar a ese Padre amoroso, a ese Padre visionario que tiene los mejores deseos y las mejores intenciones para ti. A este siervo lo hirieron, lo maltrataron, lo dejaron todo golpeado y tuvo que volver a donde su jefe, donde su patrón, donde el dueño de la viña, con las manos vacías. Y este hombre no se conformó solo con eso. Miren lo que dice el siguiente versículo, el 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Querido, muchas veces nos van a herir, nos van a golpear. La vida es muy cruel porque estamos viviendo en un mundo pecaminoso, pero más sin embargo tenemos que ser fuertes. Imagínense este hombre golpeado, apedreado, le golpearon su cabeza, el dolor ha de haber sido muy fuerte, mas sin embargo él regresó a la casa de su patrón y le dijo, patrón,
estos labradores son tan malvados y no quieren darte nada. Imagínense cómo se sentía este hombre visionario. Había enviado a uno, había enviado a otro y ninguno había obtenido lo que él quería, su parte de lo que le correspondía por derecho de la viña que él mismo había plantado. Miren cómo dice el 5. Volvió a enviar a otro y a este mataron. Y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros. Él manda al tercero, que es el que nos decía también en Mateo, ¿no? Que a uno lo habían matado. Imagínense, o sea, estos hombres estaban tan furiosos y diciendo, pero es que este que no entiende, y quizás lo golpearon tanto que al final lo terminaron matando. Pero este hombre no se rindió y no dio por perdida esta viña. Y él dijo, voy a seguir enviando. Y envió a muchos otros. Envió a tantos que a unos lo golpeaban, a otros dice que los mataron. Imagínense, nada más, qué crueldad la de estos hombres. Y por eso es que esta parábola se llama así, la de los labradores malvados, porque no querían ceder la parte que le correspondía a quien les había arrendado el terreno. Y como les dije, cuando invertimos hay un riesgo, pero si sabemos invertir correctamente nuestro tiempo, nuestros talentos en la viña del Señor, aunque no golpeen, aunque nos ofendan, créanme, vamos a estar con un Padre visionario que va a estar contento por lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a volver a Mateo, el capítulo 21, ya encontramos ahí cómo era que había pasado con estos 3 siervos que él había enviado. Y dice, envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, es decir, más que los primeros 3, e hicieron con ellos de la misma manera. Y ya Marcos nos decía que a unos los habían golpeado y a otros también los habían matado. Y finalmente dice, les envió su hijo. Pero yo creo que nos perdimos acá en Marcos, la manera en cómo Marcos lo dice, en el Marcos capítulo 12. Déjenme volver, porque dice aquí por último, el versículo 6, teniendo aún un hijo suyo, teniendo aún un hijo suyo. Vean nada más, como yo les dije, en esta historia que estamos nosotros construyendo, este padre visionario tenía 2 hijos, pero aún, dice acá, tenía un hijo, y este hijo dice que era un hijo amado, y lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Y saben, este no era ninguno de los 2 hijos que nosotros vimos antes. Este era un hijo obediente, un hijo que siempre estaba dispuesto a agradar a su padre, un hijo que no importaba lo que le sucediese a él con tal de estar trabajando en la viña de su padre. Es por eso que cuando el padre encuentra a sus 2 hijos en la parábola anterior, no estaba este hijo, porque este hijo no estaba en casa, este hijo estaba trabajando. Y es por eso que la parábola nos dice, tenía un hijo muy amado, un hijo que de verdad obedecía, un hijo que de verdad quería trabajar para su padre, un hijo que de verdad amaba a su padre. Porque eso es la diferencia que hay cuando nosotros amamos de verdad a nuestros padres. No importa lo que tengamos que hacer con tal de que ellos estén felices. Y miren nada más, nos volvemos ahora sí para Mateo y en el versículo número 40 dice, no, me estoy adelantando, 37 dice, finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Imagínense nada más cómo estaba este padre.
ya quizás adolorido, quizás sufriendo, pero dijo, estos no quieren obedecer a mis siervos, voy a tener que enviar a mi hijo, al único que sí me va a obedecer, al único que sí va a hacer la labor. Voy a enviarle a mi único hijo que siempre está dispuesto a trabajar en mi viña. Y es así como dice el versículo 38. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Queridos, esa es la otra diferencia que hay también con las inversiones y el ahorro. La primera que vimos es que cuando invertimos, estamos generando más dinero porque el dinero se multiplica. En cambio, en el ahorro, el dinero permanece guardado y a lo mucho solo suma una cierta cantidad mínima. El segundo punto que vimos es que el ahorro es seguro, pero la inversión necesita de un riesgo. Hay riesgo de que el dinero se pueda multiplicar, pero también que se pueda perder. Y en último lugar, la diferencia que hay con el ahorro y la inversión es que cuando ahorramos, nosotros podemos estar tranquilos, podemos estar confiados de que no va a pasar nada con ese dinero que nosotros tenemos ahí. Mas, sin embargo, cuando invertimos, en muchas ocasiones toca hacer grandes sacrificios. Sí, y como les dije, a veces no es nada fácil. En el caso de este padre, estaba a punto de perder su viña en la que había trabajado con tanto esmero. Sin embargo, estos labradores eran capaces de todo y él fue capaz de sacrificar aún a su hijo con tal de recuperar ese viñedo, esa hermosa plantación que él había sembrado. Y dice que estos labradores dijeron, versículo 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Es triste. ¿Te imaginas enviar tú a tu hijo, al único hijo, a ese hijo tan amado? Y que estos hombres que se han apoderado de tu trabajo, que se han apoderado de lo que tú has hecho, que tú has sido generoso con ellos y les has prestado tu terreno o quizás tu dinero, porque muchas personas también se aprovechan, ¿no? Hay personas que les encanta prestar dinero y al final a quienes le prestan no les regresan el dinero. Y muchas veces el prestar dinero también es un riesgo, porque te pueden devolver la cantidad y más si todavía tú le has dicho que se lo vas a prestar con intereses, te va a generar también un poco más de dividendo, pero más sin embargo, corres el riesgo de que la persona no te quiera pagar. Y es lo que comúnmente pasa, ¿no? Y no se necesita hacer grandes inversiones en la vida para darse cuenta de eso. A veces usted le puede prestar a alguien una cantidad muy mínima y al final no le paga. Y hasta se vuelve enemigo de usted porque no le quiere pagar. Entonces, como les digo, a veces es riesgoso. En el mundo de las inversiones siempre va a ser riesgoso, pero más sin embargo, hay que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros somos personas que tenemos visión, no podemos estar nada más cómodos, no podemos estar tranquilos, sino que tenemos que estar pensando en cómo podemos generar mayores bendiciones. ¿De qué forma, queridos? Porque como te digo, esto no solo se trata de dinero, el mundo del ahorro y de la inversión no solo se da en finanzas,
se da en todas las áreas de la vida. Tú puedes invertir en tu trabajo, siendo un buen empleado. ¿Cómo yo invierto en un trabajo? Cuando eres un buen empleado, muy probablemente tus jefes lo van a notar y ¿qué van a hacer? Te van a ascender a un mejor puesto. Y luego, si tú sigues trabajando mejor, ¿qué va a suceder? Puedes volverte hasta un socio de la compañía donde trabajas. Ahora, si tú tienes quizás tu negocio y sabes invertir tu dinero, también ese negocio va a crecer y luego vas a tener quizás hasta otros negocios más. Vas a poder crear quizás hasta franquicias. ¿Por qué razón? Porque tú no estás los ingresos que obtienes de ese negocio comiéndotelos, ¿no? Porque muchas veces eso hacemos. Obtenemos más ingresos y lo que hacemos es nada más disfrutarlo, comerlo y vivir el día a día. Y no es así, no podemos estar pensando que, bueno, no sabemos, Cristo viene pronto y entonces no importa. No, una persona tiene que ser precavida y tiene que invertir, tiene que ahorrar como mínimo. Si no quieres invertir porque no te gustan los riesgos, ahorra, ten tu cuenta bancaria y pon tu dinerito ahí para que te genere más ingresos. Pero no puedes estar viviendo nada más el día a día y gastándote todo lo que tú tienes. Tienes que aprender a ser una persona que ahorra, una persona que tiene visión, una persona que invierte, que siempre está pendiente de los aconteceres. ¿Para qué? Para generar mayores ingresos. Mira nada más, dice que el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Te has puesto a pensar en esto? Yo quiero hablarte específicamente de nuestra vida espiritual, porque en nuestra vida espiritual no podemos conformarnos con ser acomodados. No podemos conformarnos tampoco con simples ahorritos. En nuestra vida espiritual tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos. Debemos ser como nuestro Padre, seguir su ejemplo. Nuestro Padre es un Padre que ambiciona lo mejor para nosotros. Y no estoy hablando de ambiciones en un término negativo, sino en un término positivo. ¿De qué manera? El ambicionar con el fin de mejorar nuestra condición es de beneficio. No para que te estés vanagloriando, porque eso sí ya sería una ambición negativa, que lo hagas simplemente para que las personas te vean, para que las personas te admiren. No se trata de eso, se trata de ambicionar el crecer cada día espiritualmente para parecernos más a nuestro Dios. Y mira nada más, Jesús les dijo, versículo 42, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué quiere decir, queridos? Que cuando el Padre, el dueño de la viña, vaya a donde estos labradores, va a mover todo con tal de despojarlo de su terreno. Y es acá donde quiero hablarte, como te dije antes, en cosas espirituales. Y es que nuestro Padre Celestial plantó este mundo para que nosotros viviésemos tranquilos, para que nosotros viviésemos confiados. Mas, sin embargo, muchas veces hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. No queremos seguir sus enseñanzas.
Y cuando alguien nos predica el evangelio, hacemos oídos sordos. Estos siervos que mandó el Padre para que fuesen a su viña a recoger los frutos, son aquellos que están trabajando, llevando la palabra de Dios a otros. Mas, sin embargo, muchas veces les tiramos la puerta en la cara. Muchas veces los ofendemos, los criticamos. De la misma forma como hicieron estos labradores con los siervos que este hombre había enviado. A unos los golpearon, a unos los maltrataron, a otros los mataron. Cuando Jesús está hablando esto, estaba hablando para los líderes religiosos de su época. ¿Por qué razón? Porque Dios había enviado a muchos profetas, mas sin embargo ellos no les habían querido escuchar. A algunos los golpearon, a otros los mataron, aún hasta del mismo templo donde ellos predicaban. Imagínense, no podemos nosotros seguir viviendo de esta misma manera, porque nuestro Padre Celestial envió a su Hijo. Cuando Jesús está hablando acá de la piedra angular, se está refiriendo a Él mismo. Dios Padre no pudo con solo nosotros y dijo, voy a enviarle a mi único Hijo, al único que tal vez sí lo van a escuchar. Mas, sin embargo, los religiosos en esa época, llamados fariseos, llamados saduceos, estos tampoco quisieron escuchar a Jesús y hasta tuvieron miedo y dijeron, bueno, si es este, hay que mejor deshacernos de él. Sí. Y en muchas ocasiones quisieron apedrear a Jesús. Y él tuvo que irse porque todavía no era el tiempo. Jesús sufrió muchísimo, pero lo hizo por amor a nosotros. Y al final cumplieron el propósito estos hombres y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Jesús murió con el único propósito de darnos a nosotros vida, de que Él muriese por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener esa libertad de ir hasta nuestro Padre Jesucristo para hablar con Él sin ningún otro que se intrometa en nuestra relación con Él. Tenemos un acceso directo al cielo. Ya no necesitamos intermediarios. Pero para que esto se cumpliese, fue necesario que Jesús pagase el precio. Jesús murió, pero también resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, esperando con ansias volver por nosotros, pero espera que nosotros nos preparemos para su venida. Y hoy es el tiempo que nos preparemos. No dediques más el tiempo a estar viendo cosas que no van a edificar tu vida. Invierte tu tiempo en las cosas espirituales. Tú que eres padre, invierte tu tiempo con tus hijos. Dedícales un tiempo especial para poder juntos como familia estudiar la palabra de Dios, para orar juntos y también para testificarles a otros acerca de Jesucristo. Jesús ya pagó el precio por nosotros. Dios lo envió a Él en rescate de nuestra vida. Y es por eso que hoy te invito a que hagas una reconciliación con el Padre, que lo recibas nuevamente
en tu corazón, que aceptes a Jesús como tu Salvador, porque si lo haces, Dios tiene una vida especial para ti. La visión de Dios para nosotros es que reconozcamos a su Hijo Jesús como nuestro Salvador. Ora conmigo. Amado Padre Celestial, perdóname. Sé que te he fallado, Señor. Sé que no he actuado de la forma correcta y que muchas veces tú has enviado personas a mi vida para que yo me reconcilie contigo, pero en lugar de escucharlas, las he maltratado, las he criticado y no he sido bueno, Señor. Sé que tú eres un Padre que ambiciona cosas maravillosas para mí y que estás preparando un lugar hermoso, que esta tierra no es nuestro final. Hay una vida después de la muerte, una vida eterna, donde no habrá dolor, donde no habrá llanto. Padre bueno, hoy yo te entrego mi vida para que tú obres en mí y me ayudes a cumplir mi misión en esta tierra. Quiero seguir tu ejemplo. Quiero ser una persona visionaria también. Ayúdame, Señor. Sé que con mis fuerzas no puedo. Necesito de tu Espíritu Santo para luchar cada día contra las acechanzas del enemigo y también contra mi naturaleza pecaminosa. Pero sé que contigo soy más que vencedor. Padre bueno, mira también cada padre que está en este momento, en ese proceso de crecer a sus hijos. Padre, que seas tú tomando el control de su vida y ayudándole para que esos hijos puedan crecer no solamente en estatura, sino también en sabiduría. Padre bueno, aquellos que están luchando quizás con hijos adolescentes, que no quieren obedecer, que no quieren hacer lo que su padre les dice que hagan. Padre, ayúdales, toca sus corazones y da paciencia a esos padres para que sepan cómo luchar contra sus hijos y cómo guiarlos también en amor, con paciencia y con tolerancia. Padre bueno, asimismo, aquellos que quizás tienen hijos adultos, pero que están preocupados por las decisiones que sus hijos toman, que tú puedas llevarles paz, que tú puedas llevarles tranquilidad y que ellos se mantengan siempre orando para que tú trabajes en la vida de sus hijos y un día ellos puedan entregarse nuevamente a ti y vivir para agradarte, Señor. Padre bueno, obra en la vida de cada persona que está pendiente de esta serie, Señor. Que seas tú tocando sus corazones, Padre. Que seas tú ayudándoles cada día en sus actividades, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, pero ayúdanos a no perderte de vista y que recordemos que tú tienes una visión especial para nosotros. Y hoy hemos aprendido que tu visión es que reconozcamos a tu Hijo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Padre bueno, aquellos que están escuchando y que todavía no se han entregado a ti, toca sus corazones, Padre, para que ellos puedan reconocer que eres tú quien les está hablando y que tienes cosas maravillosas para ellos. Padre, ayúdanos para que cada día podamos seguir creciendo en ti, Señor. Que cada día, Padre, busquemos más de tu palabra y nos enfoquemos más en invertir, no en el mundo de las finanzas, sino en el mundo espiritual, Señor, poniendo nuestro tiempo, nuestros talentos y todo nuestro esfuerzo
en esta viña que tú nos has dado, Señor, que es este mundo, a donde debemos llevar palabras de ánimo a aquellos que están desanimados, palabras de esperanza para aquellos que están desconsolados. Padre, aquellos que están enfermos, también, Señor, que puedan ver que tú estás obrando en sus vidas. Lleva sanidad, Señor, a donde ellos se encuentran, Señor. Si alguno que nos está viendo quizás en una cama de hospital, Señor, o ahí en su casa, pero no se siente bien, que seas tú, Señor, en este momento poniendo tu mano sanadora, Padre, para que pueda en tu nombre ser sano de toda dolencia, pero sobre todo, Señor, sánanos el corazón, quita toda amargura, quita, Señor, toda envidia, todo engaño que hay en nuestra mente, Señor, libéranos de cualquier amargura, Padre, porque sabemos que para poder tener esa misma visión que tú tienes para con nosotros, necesitamos estar libres, Señor, de toda atadura, de todo pecado, Padre. Ayúdanos, Señor, para que cada día busquemos más de tu presencia. Gracias, Señor, por obrar. Aunque somos pecadores, aunque erramos y cometemos muchos pecados, Señor, tú siempre eres fiel a nosotros. Tú siempre nos extiendes tu mano misericordiosa. Gracias, Padre. Gracias, porque en tu palabra encontramos alivio, encontramos paz, encontramos esperanza. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Gracias, Señor. Amén y amén. Queridos, no pierdas más tu tiempo. Invierte en el reino celestial. Haz tesoros, no donde el orín y la polilla corrompen, sino en el cielo, donde tus tesoros van a estar asegurados y son tesoros eternos. No pienses que este mundo va a durar para siempre. Cristo pronto viene y va a restaurar no solo nuestra vida, sino también nuestra tierra. Pero mientras se llega ese día, tenemos que estar trabajando unidos como pueblo de Cristo para llevar esperanza, sanidad y también salvación en el nombre de Jesucristo. Que Dios nos ayude a lograr ser como nuestro Padre, porque Él tiene altos ideales para nuestra vida. Dios nos bendiga. Comparte estos mensajes para que más personas también puedan estudiar junto con nosotros. Ya solo nos falta un estudio más de esta serie. Es otra parábola que también solo se encuentra en uno de los 4 evangelios. Créeme que Dios está obrando de maneras maravillosas en nuestras vidas. Muchas veces no nos damos cuenta, pero Dios es un Dios que siempre está trabajando y por lo tanto, mantengámonos nosotros también activos en la viña de nuestro Padre. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite.